¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos sobre el vocabulario arquitectónico, pero más enfocado a lo técnico. Ya en un video anterior explicamos el vocabulario arquitectónico enfocado a elementos arquitectónicos. En este caso te vamos a hablar de cuestiones más técnicas. Tal vez estás en un proceso de construcción y el albañil o el contratista te habla de cimentaciones, de vigas, de traves, y tú no sabes de qué te está hablando. En este video vamos a tratar de explicarte a qué se refieren cuando te hablan de estos conceptos. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien, vamos a empezar cronológicamente cómo se va realizando una construcción para que sea un poco más fácil de entender. El primer término que vamos a ver es el de plantilla o plantilla de concreto pobre. Se refiere a un vaciado de 5 centímetros de espesor que se coloca en las zanjas o excavaciones en donde se va a desplantar una cimentación o una fundación. Esto con el fin de nivelar el terreno y evitar que los colados se contaminen con el suelo. El siguiente término que vamos a ver es la cimentación o fundación. Cuando te hablen de una cimentación, se refiere a los elementos estructurales que cargan todo el peso de la construcción. Pueden ser zapatas corridas, como en este caso, cimentaciones corridas, como en este otro caso, todas son diferentes. Aquí vemos otro ejemplo de una zapata, que es otro tipo de cimentación, y también puede ser, este es otro tipo de cimentación llamada pilotes, que es como si fuese una columna muy grande que va enterrada en el suelo, y ese es otro tipo de cimentación. También existe lo que es la losa de cimentación, es otro tipo diferente de fundación o cimentación que existe. Ahora el siguiente elemento que vamos a conocer es el pedestal. ¿Qué es el pedestal? Es la parte de una columna que queda enterrado o por debajo del nivel de las vigas de cimentación o del firme, que es el piso de la casa. Generalmente a esa parte de la columna que nace desde la zapata se le llama pedestal o también se le conoce como dado. El siguiente elemento sería la trave, viga o dala de cimentación. Es este elemento que, dependiendo su denominación o el tipo de construcción o de sistema constructivo empleado, tiene diferentes funciones, pero a grandes rasgos su función es amarrar las zapatas cuando estamos en un sistema de zapatas, o en el caso de las cimentaciones corridas, su función es distribuir la carga uniformemente sobre los cimientos. Aquí vemos un ejemplo de las vigas de cimentación antes de ser vaciadas. El siguiente elemento es el firme. El firme es el piso de nuestra construcción. Generalmente tiene 10 centímetros de espesor y es de concreto. Generalmente se arma ya sea con varilla o con malla electrosoldada. El siguiente que realmente no requiere presentación pues son los muros cargadores, muros divisorios, elementos estructurales hechos de bloc, de ladrillo, etc. El siguiente elemento que vamos a conocer son los castillos, que son estas pequeñas estructuras parecidas a columnas, que no son columnas, no realizan esa función, y que generalmente nacen desde el firme o desde la viga de cimentación y sirven para confinar los muros. Estos son los castillos. Estos son los estribos, son varillas dobladas que se colocan tanto en columnas como en castillos
como parte del refuerzo, del acero de refuerzo que requieren estas estructuras. Si te hablan de anillos, que el albañil necesita anillos, se está refiriendo a estos elementos. Este es el famoso Armex o castillo electrosoldado, también se le conoce. Es un elemento que se puede utilizar para sustituir el armado de castillos o cerramientos. Tiene la ventaja que es más ligero, pero solo se puede utilizar en ciertos elementos, sobre todo para confinar. El siguiente elemento que pues también no necesita mucha presentación son las columnas. Pues son los elementos estructurales encargados de soportar muchas veces el peso de toda la construcción apoyados con las vigas. No confundir con los castillos, las columnas sí pueden cargar por sí mismas el peso de la construcción, los castillos no. El siguiente elemento es la cadena de remate o cerramiento, que son las estructuras que se colocan por encima de los huecos de puertas y ventanas para delimitarlas, y también sirven para distribuir la carga de los muros uniformemente, así como para confinar los muros junto con los castillos. El siguiente elemento que vamos a conocer son las vigas de carga. Son estos elementos que transmiten su peso a las columnas para que estos a su vez transmitan el peso hacia la cimentación. No confundir nunca cerramientos con vigas de carga. Tienen funciones muy diferentes y su tamaño es bastante diferente también. Aquí podemos ver otro ejemplo de viga de carga. Generalmente estas vigas pueden ir en la losa o pueden ir por debajo de esta. Aquí vemos una viga armada antes de vaciar. Esta viga es una viga peraltada. ¿Qué quiere decir peraltada? Que su sección sobresale hacia arriba, es decir, es más alta que ancha. Y esta es una viga plana. ¿Qué quiere decir? Que es una viga, por llamarlo así, que está acostada sobre la losa, es decir, no va a sobresalir por encima ni para abajo. Cumple también una función de carga, pero es menos efectiva que la viga peraltada. Cuando te hablen de cimbra, se están refiriendo a la madera o a la estructura que sirve para soportar el peso de la losa hasta que ésta fragüe o seque. Pero también cimbra se puede utilizar para cualquier elemento que se tenga que vaciar, como pedestales, como castillos. En muchas partes de la obra se utiliza la cimbra. El siguiente elemento, igual que las columnas, pues no necesita presentación. Es la losa o cubierta o techo. Puede ser de diferentes materiales, puede ser de concreto reforzado, concreto sólido, concreto aligerado, puede ser de acero, de madera, etc. Pues básicamente es el techo, cubierta de nuestra construcción. Este elemento se denomina muro de contención y, como su nombre lo indica, se refiere a un muro que contiene ya sea un relleno o un corte. Generalmente se construye de piedra o también puede ser de concreto reforzado. Esto que estamos viendo se le denomina la instalación sanitaria o instalación de drenaje y se refiere al conjunto de tuberías que recolectan el agua de desecho de nuestros baños o de instalaciones que producen aguas residuales. Esta sería la instalación sanitaria o de drenaje. Esto que estamos viendo se le denomina instalación hidráulica y de gas y se refiere a la instalación de todas las tuberías que dan servicio a las diferentes áreas de nuestra casa, ya sea baños, cocina, piletas, etc.
toda la instalación, todas las trayectorias de tuberías de agua fría, agua caliente y de gas. Lo siguiente es la instalación eléctrica, que se refiere a la instalación de todos los accesorios necesarios para que funcione nuestra instalación eléctrica en nuestra construcción, ya sea accesorios como cajas octogonales, las cajas de luz para apagadores, para contactos, salidas de cielo para colocar luminarias, la colocación de mangueras y alimentaciones hacia los centros de carga, etc. Muy bien amigos, esperemos que esta explicación del vocabulario arquitectónico técnico les haya sido de utilidad. Si es así, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.